Vamos con un nuevo vídeo y una nueva estrategia, esta vez con un único indicador y para scalping. Ya que lo vamos a llevar a cabo en temporalidades muy bajas y lo mejor de todo es que utiliza el Machine Learning, por lo que aprende de él mismo con su algoritmo interno para mostrarte los nuevos valores. Quizás así pues suena un poco raro, pero te lo voy a explicar cómo se configura y todos sus apartados para que lo puedas adaptar perfectamente a tu estrategia. Si además tienes otro indicador para acabar de afinar las entradas al mercado en el caso de que utilices otra operativa o no lo acabes de ver seguro con un indicador únicamente, seguro que con el tuyo lo acabas de confirmar y seguro te filtra más de una falsa señal. Quédate porque es una pasada. Empezamos. El primer paso para empezar con esta estrategia es que empecemos con el indicador. Así que vamos a la pestaña de indicadores y vamos a buscar el Machine Learning Optimal RCI de Xinjiang Algorithmics. Este indicador lo que hace es utilizar el lenguaje algorítmico para ir aprendiendo sobre sí mismo y encontrar la mejor opción entre sus variables internas. Como ves, parece un RSI normal, con sus medias, sus puntos de entrada, bueno, aquí hay unas bandas de Bollinger. Hay toda una serie de cosas adicionales al indicador que voy a explicar paso a paso. Así que para eso, para que veas lo potente que es y que lo puedas utilizar en tu estrategia, vamos a la configuración y te voy a explicar paso a paso todo. Venga, lo primero, lo que serían las opciones del RSI, el Show Crossing Signals. Aquí lo que hace es mostrar las señales donde el RSI y el cruce del RSI se producen, es decir, la media, ¿no? En este caso la pelotita roja y la pelotita de color verde. El Show Tables es mostrar esta tabla que sale aquí, que es la información que incluye el Optimal RSI Length, el Best Profit, el New Optimal RSI Lookback Length y lo que sería el RSI Count. Show Bollinger Band, en este caso, para que muestre las bandas de Bollinger. Estas bandas, bueno, ya hemos hablado con ellas, ¿vale? En el canal de Ionity, entonces es como el indicador TDI, pero su longitud cambia según la longitud óptima del RSI actual que tengamos configurado. Es decir, que en este caso se adapta, no son unas bandas de Bollinger como tal, de forma independiente, por decirlo así. Luego tenemos la primera opción, el Optimal RSI Type. Define cómo calculamos el RSI. Puedes indicar que use todos los cruces del RSI o en este caso que solo crucen en los extremos. Luego tendríamos el Adjust Optimal RSI Lookback and RSI Count, que en este caso en modo automático el script lo que hace es que ajusta automáticamente el Optimal RSI Lookback Length, de aquí abajo, y el RSI Count, basado en la temporalidad y más o menos el índice de velas actuales en el gráfico, para evitar que el script tarde demasiado en ejecutarse. Si seleccionas el modo manual, tienes control total sobre el Optimal RSI Lookback Length y el RSI Count. Luego vendría el RSI Lookback Length, que es la cantidad de velas que tiene en cuenta hacia atrás para calcular el RSI en ese punto. Es decir, en este punto está teniendo en cuenta las 200 velas anteriores. En este caso que tenemos 200. El RSI Count define la cantidad de longitud del RSI que está teniendo en cuenta. Por ejemplo, si el RSI Minimum Length es 4 y el valor aquí, el RSI Count, es 30, digamos que las longitudes del RSI válidas que está verificando y que te está mostrando van del 4 al 34, porque es 4 más las 30. Luego tendríamos el RSI Minimum Length, en este caso es la barra a partir de la cual empieza el cálculo. Por eso ahí antes del 4 al 34. Esto va en consonancia con el RSI Count, que será la cantidad que tirará hacia atrás para calcular según la barra de partida indicada aquí. Venga, el RSI MI Length es la longitud de la EMA. Esto no hay más porque es el RSI normal, ya lo tiene en cuenta. Y luego el Extremity Crossing RSI Backup Length, solo activo, ¿vale? Este solo lo tiene activo cuando en el Optimal RSI Type hemos puesto Extreme Crossing. En este caso tiene en cuenta el RSI que debería utilizarle, igual que en la opción de arriba. Es decir, este caso es para All Crossing y este es para Extreme Crossing. Venga, vamos con las opciones para el Machine Learning. La primera, el Loop Rational Quadratics. Esto lo que hace es racionalizar el valor de cierre para el cálculo en el Machine Learning. Tendríamos el Filter RSI MA, que sirve para filtrar los RSI antes de usarlos en los cálculos del Machine Learning. Es decir, deberían utilizarse solo los datos del RSI que sean del mismo tipo que el Optimal RSI que tengamos indicado. Luego estaría el Machine Learning Type,
que indica el tipo de Machine Learning que vamos a utilizar, que está desde el Simple Average hasta el KNN Mean Average o el Exponential. El KNN, para el que no lo sepa, es un algoritmo no paramétrico que lo que hace es utilizar la proximidad para hacer predicciones sobre la agrupación de un punto de datos individual. Venga, vamos con el siguiente valor, el KNN Distance Type, para seleccionar el tipo de distancia, el máximo, el mínimo o ambas para el cálculo del KNN en caso de que lo hayamos seleccionado. Luego vendría el Machine Learning Length, que es la cantidad que tiene en cuenta para el cálculo, qué longitud está teniendo en cuenta y qué longitud no. Venga, el K-Nearest Neighbor Length, que es en el caso de seleccionar aquí el KNN, ¿cuánto se está teniendo en cuenta? Pues es lo mismo que el Machine Learning, pero en este caso para el KNN. Luego vendría el Fast ML Data Length, que es la longitud rápida en el caso del Machine Learning, y el Slow, que sería la media lenta, que sería la de 5. Ahora que ya sabes de qué va la configuración, más o menos de todo el indicador, que no tiene, bueno, tiene bastantes cosas, pero es un moco de pavo, mejor repasarlo si no lo has entendido bien, ¿vale? Vuelvo atrás en el vídeo, hay algo que no ha acabado de quedar claro, porque es un indicador potente y a la vez es complejo. Entonces, de cara a la estrategia, ahora vamos a ir poco a poco adaptándolo a la estrategia en concreto que vamos a utilizar en Scalp. Entonces, lo primero es desclicar el Show Tables, porque estos 4 indicadores no lo queremos para nada. El Optimal RSI lo vamos a pasar de 200 a 50, el RSI Count de 30 a 20, el Minimum Length de 4 a 8, y en el Machine Learning Type vamos a poner el KNN Exponential Average. Y luego en estilo vamos a quitar la media para no liarnos más. Entonces, ahora ya con la estrategia configurada y para evitar caer en errores, te voy a indicar con unos ejemplos en compras y en ventas cómo entrar en el mercado y cómo salir para que evites falsas señales y tengas de alguna manera pruebas de si realmente es tan buena o no estrategia. Así que empezamos. Vale, vamos con el primer caso para las compras. Estamos en el mercado del euro-dólar y estamos en temporalidad de 15 minutos. Vale, vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado. Venga, la primera condición es observar que lo que sería la línea morada cruza la parte inferior de las bandas de Bollinger, en este caso la de color rojo, y a su vez entra en la zona de sobreventa o del rango del RSI. Luego, la segunda condición es observar en el momento en el que vuelve a la zona de las bandas de Bollinger y a su vez ya se mete, digamos, dentro del gráfico del RSI. Entonces, aquí nos está dando una señal de compraventa, que esto es el cruce con la media del RSI amarilla que hemos eliminado. Se lo pondríamos, veríamos que coincide justo los cruces aquí con el punto. Entonces, dando este indicativo de que hay un posible cambio de tendencia y por lo tanto el precio, en este caso, va a subir, porque viene ya con una cierta tendencia bajista. ¿Qué más condiciones hay? La tercera condición es que el precio, y esto es muy importante, en el área debajo de lo que sería la línea morada, tiene que tener un punto de soporte del precio en un momento anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que estemos buscando bloques. En este caso, coincide que aquí tenemos un punto previo que ha servido de soporte. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el precio? El precio está viniendo a buscar y la idea es que de aquí rechace para que el precio se vaya, en este caso, para arriba y continúe la tendencia. Entonces, con estas condiciones, lo que hacemos es abrir la operación en la vela de cierre, colocando, en este caso, el stop loss en el anterior soporte que haya del gráfico y esté muy cercano, si no. ¿Vale? Es decir, este podría ser este, pero si vemos que es muy poco, pues puedes llegar a buscar este, que sería este punto de aquí. ¿Vale? Realmente es buscar una zona que tú digas, ostras, si me rechaza, ¿me va a tocar el stop loss o realmente mejor cojo así y garantizo un poco más la operación, por decirlo así, ¿no? Luego, ¿cómo establecemos el take profit? En este caso tenemos varias opciones de hacerlo, ya que teniendo el stop loss, pues no de una forma fija, sino que es un poco dinámico, pues claro, también decirte, no, pues vamos a abrir en 1,5 o en 2 o en 2,5, pues también sería mentirte, porque es que al final es muy dinámico, va a ir en función un poco de cómo vaya el mercado. Entonces, la primera opción es esperar a que la línea morada, en este caso la media morada, llegue de alguna manera a la banda de Bollinger superior,
sería de color verde. La segunda es que el RSI se cruce y por ende marque ya un punto de color rojo, que entonces ya miraríamos qué hacemos. Y la tercera opción sería escoger un punto de take profit que a su vez sea lógico en función de cómo está el mercado en concreto en este momento. Vale, entonces aquí, ya te digo, mirando cómo estaba, vemos una zona de rechazo que ha venido a buscar, por bloque directamente va a rechazar. Entonces la idea es que vaya para arriba. ¿Yo qué es lo que haría? Podemos ser más conservadores y ponerlo aquí, ¿por qué? Para que venga a buscar este precio o directamente el siguiente, que sería por aquí. Más arriesgado sería este, menos arriesgado sería este, que más o menos sería un 2.38. Vamos a ver qué tal se da y vemos cómo va la operación. Como siempre digo, en este caso y para esta estrategia, sí que es muy interesante que estés monitorizándola. ¿Por qué? Porque puedes hacer break-even y puedes cerrar en cualquier momento, para evitar manipulaciones o evitar que el mercado se vaya en contra. ¿Que no puedes hacerlo? Simplemente asegúrate la operación y ya está. Mejor ser conservador y ganar poco que arriesgar mucho más y al final perderlo y no ganarlo. Venga, vamos a ver qué tal se nos da. Venga, perfecto. Una operación muy rápida. Han sido los 14 pips en una hora y cuarto, así que no está nada mal. Venga, vamos a ver otro caso para las compras. Seguimos en el mercado del euro-dólar estadounidense en franja temporal de 15 minutos. Venga, vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es observar que la media morada ha cruzado a la parte inferior de las bandas de Bollinger. La segunda condición es que ha vuelto y a su vez nos está indicando un posible cambio de tendencia, en este caso alcista. Y la tercera condición es que el precio en el área, digamos, tiene otro momento anterior que ha venido a buscar. Más o menos se da como el caso anterior, aunque también podría llegar a bajar hasta aquí, venir a buscarlo y luego seguir rebotando. Más o menos venimos de cierta tendencia alcista. Entonces, ¿cómo vamos a establecer la operación? En este caso, en la vela de cierre vamos a abrir y ¿dónde podemos poner el stop loss? Lo primero sería colocarlo aquí, pero es demasiado arriesgado. Entonces yo lo que haría sería ponerlo directamente aquí. ¿Y hasta dónde? El mercado seguro que viene a buscarlo aquí, pero esto es un 0.68 por debajo de 1, pues no tiene sentido entrar. Entonces yo lo que haría sería buscar más o menos este punto aquí, que venga a asegurar aquí. Es decir, más o menos sería un reward ratio de 2. Como siempre digo, en este caso, lo ideal sería que estuvieras monitorizándolo, pero si no, puedes ser más conservador y decir, oye, mira, pues yo prefiero quedarme aquí, en este punto de aquí. Y hacemos un 1.37, 1.50, pero esto puede parecer muy poco. Tal y como está el mercado, yo creo que 1.2 lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Entonces vamos a ver qué tal se da la operación y después evaluamos. Vale, ¿qué nos hemos encontrado aquí? Bueno, varias cosas. La primera es que aquí ha habido un momento de rechazo y aquí no digo que tuviéramos que haber cerrado, pero la verdad es que era un indicativo simplemente porque se ha cruzado, porque ha vuelto a entrar dentro de las bandas de Bollinger, entonces este lo podemos rechazar. Pero sí que es verdad que ya me ha empezado a tocar aquí las bandas de Bollinger en la parte superior, entonces para mí ya es un indicativo de que ya no va a seguir más. Entonces en este caso pues han sido 14-15 pips en 4 horas, que no está nada mal, ojo, no está nada mal, así que la operación la vamos a cerrar concretamente aquí, no vamos a hacer más, la vamos a dar como positiva, aunque haya sido muy poquita cosa y no lo que esperábamos, probablemente lo hubiese hecho. Venga, vamos a dejar que siga y vamos a ver qué hubiese hecho. Vale, la operación se nos hubiera dado un positivo, aunque prácticamente nos ha tocado el stop loss, par de ocasiones, al final se ha dado, pero nada, ni por asomo, no. Lo mejor ya la estrategia es haber cerrado directamente por aquí. Mira, este ya hubiera sido el indicativo claro para haberla cerrado. Así que otra más en positivo. Venga, vamos con otro caso para las compras. Estamos en el mercado del Bitcoin y estamos en franja temporal de 15 minutos. Venga, vamos a ver cuáles son las condiciones que se tienen que dar. La primera, la media morada se ha ido por fuera de las bandas de Bollinger y a su vez esta ya ha vuelto. En el momento que entra y nos marca en color verde un posible cambio de tendencia, es momento de abrir nuestra operación teniendo en cuenta, a ver, ¿dónde estaría esto? Pues lo podríamos dejar aquí más o menos. Le ha venido a buscar, vale, ya la podría rechazar perfectamente. Vale, pues lo vamos a dejar aquí y donde, mira, voy a ser bastante conservador, lo voy a dejar, mira, aquí coincide en este punto, por aquí voy a dejar la operación, ya es un reward ratio de 2,26, venga, vamos a ver qué tal se nos da.
Vale, genial. Otra operación positiva, que ha durado un poquito, 4 horas 45, pero un 2,53 sobre el precio, así que no está nada mal. Venga, perfecto. Venga, vamos con el primer caso para las ventas. Estamos en el mercado del euro-dólar estadounidense en franja temporal de 15 minutos. Venga, ¿cuáles son las condiciones que se deben de dar para entrar al mercado? La primera condición es observar que la línea morada se ha ido por fuera del gráfico, incluso fuera de las bandas de Bollinger. Ya está indicando que el mercado ya está en sobrecompra y a su vez el mercado ha vuelto a entrar dentro y nos está indicando también con un punto rojo que hay un posible cambio de tendencia ya, en este caso alcista, ya por saturación de lo que serían las compras. Entonces, la siguiente condición es observar un punto, en este caso, porque en la vela de cierre observar que haya un punto donde podamos ajustar la operación, en este caso o aquí, teniendo en cuenta este punto o teniendo en cuenta este. Podemos ser más conservadores o dejar simplemente un punto intermedio. Venga, ni para uno ni para otro, un punto intermedio. ¿Y más o menos dónde puede venir a buscar? Pues tranquilamente puede venir a buscar este punto. Es posible que venga a buscar también este. Pero vamos a ser más conservadores y dejarlo así. Entonces vamos a ver qué tal se nos da y qué es lo que hace el mercado. Vale, en este caso ha sido otra positiva, ha sido poquito, porque han sido 23 pips en 1 hora y media. No está nada mal, la ha venido a buscar, así que perfecto. Venga, vamos con otro caso para las ventas. Venga, vamos con el segundo caso. En este momento estamos en el mercado del Bitcoin en franja temporal de 15 minutos y vamos a repasar las condiciones de entrada al mercado. La primera es que la media se ha marchado completamente fuera del RSI y a su vez la segunda condición es que ha vuelto y nos está indicando con un punto rojo la entrada, en este caso de nuevo, y el posible cambio de tendencia, en este caso bajista. Entonces, a ver si vemos la operación clara. ¿Por qué? Porque hay que abrir y el stop loss, bueno, en este caso aquí no está nada mal tampoco, está bastante bien. Y un punto podría ser, pues mira, aproximadamente podría ser aquí. A ver, es que el Bitcoin también es un poco volátil, la verdad. Pues más o menos 1,5, no arriesga mucho. Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal se da y vamos a ver cómo va. Ya te digo, este mercado también, el Bitcoin es bastante volátil. Y ahora está la cosa bastante movidita estos días. Yo creo que más o menos por aquí de sobras. Vale, venga, perfecto. En teoría, como siempre, cerraremos en el momento en el que llegue a tocar las bandas de Bollinger roja o veamos ya un indicativo de color verde como un posible cambio de tendencia o directamente pues que nos toque aquí el take profit. Entonces, venga, vamos a dejarla correr un poco y vamos a ver qué tal. Vale, más o menos lo que me esperaba, volatilidad en estado puro, la operación casi se nos va en contra, al final por suerte no, un 2%, 4 horas, venga, no está nada mal. Venga, volvemos de nuevo al Bitcoin en franja temporal de 15 minutos, en este caso esta es la operación que hemos hecho antes, pero es que justo aquí ya se ha vuelto a dar la vuelta y se vuelven a cumplir las condiciones, es decir, tenemos la media, que en este caso nos está aquí indicando que se ha ido fuera ya completamente del margen, el mercado ya ha entrado en sobrecompra y en el momento que entra ya nos vuelve a indicar un momento, en este caso, en ventas. Entonces, vamos a ver, abrimos, aquí no habría una posición, está bastante lejos, pero bueno, como es una franja temporal, en este caso de 15 minutos, no pasa nada. A ver si se nos da. Puede ser que no, porque el mercado está completamente alcista, así es posible que no, pero vamos a asumir el riesgo siendo el Bitcoin. Lo único que vamos a ser más conservadores y la vamos a dejar aquí, teniendo en cuenta este punto, más o menos con un reward ratio de 1 a 1,50, que es bastante pequeñito, pero vamos a intentar ser conservador y que la volatilidad no nos eche directamente fuera. Venga, vamos a ver qué tal se nos da. Venga, otra operación positiva, no ha ido nada mal, otro 2%, así que en este caso, otra vez, genial. Ojo, si esta estrategia te ha gustado, dale like, pero si por el contrario no es lo que encaja con tu operativa, no te vayas, que a continuación te dejo esta, que seguro es lo que estabas buscando.